El productor comienza la campaña, como decía Roberto, en cuanto a la planificación. Por supuesto, lo que primero tiene que tener es la fecha que esos almácigos están listos para ser trasplantados. Y muchas veces el productor ya eso lo planificó y entonces la fecha de trasplante está muy relacionada con toda la planificación que hace el productor para el momento cuando va a comenzar a cosechar. Y todo eso va enganchado después con la parte de curado. Entonces, hoy hablamos con los productores y nos comentan ellos el inicio de trasplante, que es para determinada fecha. Hoy estamos viendo nosotros que el productor está comenzando o quiere comenzar a trasplantar en fechas que antes no lo hacía, ¿sí? Entonces, yo lo que les digo son recomendaciones, sugerencias, es de que cada vez que comience a planificar una fecha de trasplante, si quiere comenzar antes a trasplantar, que lo haga en forma paulatina, ¿sí? Si yo todos los años comienzo, un ejemplo, el 15 de septiembre a trasplantar, este año pienso comenzar a fines de agosto, entonces estamos 15 días. Esos 15 días a mí me significa después toda una etapa, todo un proceso que yo tengo que tener bien aceitado a eso, ¿sí? Entonces, después lo que estamos viendo también, que algunos productores comenzaron a trasplantar a lo mejor primeros días de septiembre y piensan comenzar mediados de agosto. O también mediados de agosto y piensan a fines de julio. Entonces, todas esas cosas que tienen pensadas hacer, la tienen que enganchar primero con la cantidad de agua que voy a tener, si en esa fecha voy a tener agua, si después tengo todo organizado para esa fecha, ¿sí? Entonces, lo que también hay que darse cuenta que la plantita que saquemos de cualquier tipo de almácigos, la tenemos en condiciones totalmente óptimas, ¿sí? Entonces, la llevamos al potrero, por supuesto, estamos hablando ya de una preparación bastante adecuada en el potrero, que significa que es todo muy importante en cada una de las etapas. Entonces, esos plantines que llevamos, tienen que entenderlos que de acuerdo a los sistemas que hoy estamos haciendo, el plantín ya va por lo menos con todo un pilón armado. Pero si lo hacemos de un almácigo convencional, tenemos todo ese periodo de estrés del plantín, son de 8 a 10 días. Entonces, lo que sí tenemos que ver, que ese suelo, cuando nosotros trasplantamos, está con una temperatura baja, ¿sí? Quizás de 15 grados, quizás estamos hablando en la parte superficial, ¿sí? En esos 10 centímetros que tenemos. El plantín, todo ese periodo que va a estar ahí con esa temperatura del suelo, ni se mueve, ¿sí? No actúa en el sistema radicular, no actúa nada. Entonces, y después, si tenemos condiciones de frío, condiciones de nublado, esas cosas hacen de que el plantín ni se mueva. Lo que sí nos activa el plantín es la temperatura del suelo, que tiene que ser superior a 18 grados. Esa temperatura del suelo superior a 18 grados le permite a todo el sistema radicular ponerse en movimiento y comenzar a tomar nutrientes, comenzar a tomar el agua. Y si nosotros, lo habrán visto ustedes, en el campo, cuando plantamos o se trasplanta un día nublado, que parece que el plantín está perfecto, está hidratado, está vivo. Cuando sale el sol, empezó ya la actividad de ese plantín. Entonces, toda la parte fisiológica de la hoja hace de que ese plantín comience a actuar y bueno, y vemos que se empiezan a caer los plantines, se tiran al suelo por la
la insolación que tienen y la deshidratación que tienen. Entonces, lo que nosotros le recomendamos al productor es, primero, fijarse bien la fecha de trasplante. Hay productores que sabemos que plantan a fin de julio, a fin de este mes plantan. De ese plantín sabemos que también lo manejamos totalmente todo el periodo con agua, con riego, y comenzamos la cosecha y a veces ni siquiera tuvo una lluvia. Entonces, lo que eso es un poco para comentarle a los productores nuevos y productores que ya lo hacen y quieren modificar la fecha de trasplante, que tengan en consideración esas cosas, ¿sí? Y después sabemos que si nosotros tenemos ya una temperatura adecuada, que es interesante, a partir de agosto, mediados de agosto, tenemos muy buena temperatura ya en el suelo, sabemos que si agregamos el fertilizante a los 4 o 5 días, la planta sí lo comienza a tomar porque tenemos temperatura en el suelo. Si no tenemos temperatura en el suelo, el plantín está inactivo. Entonces, esas cosas sí tenemos que tener en cuenta. Y después, en cuanto a la cantidad de ríos que vamos a hacer, depende de la zona que estemos. Si nosotros estamos aquí, en Salta, en toda la zona de Pedemonte, toda esa zona, que sí comienzan las lluvias, a lo mejor ya tenemos algo de lluvia en octubre, fin de octubre, algo en noviembre, tenemos algo de lluvia, humedad, ambiente, todas esas cosas, todo eso sí nos ayuda. Pero si estamos en la zona este, sabemos que ese plantín que lo ponemos a mediados de agosto o fin de agosto, lo vamos a tener recién con la primera lluvia en diciembre. Y todo ese desarrollo del plantín tiene que ser con agua. Para eso nosotros tenemos que saber regar muy bien. Y no solamente eso, sino que hacer una sistematización de suelo. Hoy nosotros vemos que en la zona más seca que tenemos un régimen de lluvia, de ahí de la ruta 68, para el lado izquierdo, si vamos para el lado de Cafayate, toda esa zona tiene un régimen de lluvia de 400, 500 milímetros. Y esos milímetros los tenemos a partir de diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, si se planta temprano, tenemos que saber cuándo tenemos la primera lluvia. El tabaco revive con la lluvia. Eso yo creo que lo entiende todo el productor y todos los técnicos que estamos en eso. Con el riego tenemos que saber regar muy bien, para que nosotros tengamos una planta hermosa cuando comencemos a cosechar en diciembre o en noviembre, fin de noviembre. Entonces, esa sería lo que decía Roberto hoy con respecto a la planificación. Nosotros insistimos mucho en eso, en la planificación, de que el productor, en esta época que está con los almáceos ahí, que está regando, está curando, que en ese momento se siente con un cuaderno, una carpeta, y comience a poner fechas que pienso hacer esto y esto. El tabaco es un cultivo de oportunidad. Este es el momento que tengo que hacerlo. Puedo pasar 3, 4, 5 días y no hacerlo, pero no más de esos días, ¿sí? En este momento tengo que cultivar el tabaco, lo tengo que hacer, y vemos que hay productores que tienen 3, 4 tractores y le meten en 2 días, hacen todo. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque en ese momento tengo las condiciones. Sabemos que el tabaco es mucha inversión que ponemos bajo el sol y bueno, y estamos con mucho riesgo. Es mucho dinero con mucho riesgo. Entonces, es importante esa planificación. Por supuesto, todo enganchado con el trabajo de suelo, los almáceos, variedades, capacidad de agua que yo tengo en la finca, porque hay veces que estamos dependiendo de los turnos, y los turnos a veces los tenemos una vez por mes. Y si yo trasplanté y tengo que hacerle un riego o 2 riegos, y recién el agua la tengo a los 30 días, entonces esa plantita está remil estresada.
Y sabemos qué pasa con una planta estresada. Una planta estresada envejece diariamente. ¿Y qué pasa cuando nos ocurre en los almácigos? A veces tenemos plantines listos para trasplantar, pero no tengo las condiciones para hacerlo. Entonces ese plantín pasa los 90 días, 100 días, 120 días, es un plantín viejo para llevar al campo. ¿Y qué tenemos en el campo? Después flores prematuras, que son plantas estresadas que llevamos al potrero. Entonces, un poquito para cerrar, no sé si fueron los 10 minutos, 15. Ya estamos en 15. Bueno, un poquito para cerrar es la planificación, como seguramente todos lo vamos a decir, y después analizar bien la fecha de trasplante y por qué quiero hacerlo en esta época. Eso es importante que tenga el productor y esté muy seguro que elijo esa fecha por un montón de condiciones, ¿sí? Las condiciones tienen que ser por lo menos más de 8 condiciones. ¿Por qué voy a cambiar de fecha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias.